¿Sabías que no todas las organizaciones sin ánimo de lucro son iguales? Así es. En Colombia existen dos grandes categorías de entidades sin ánimo de lucro y elegir la equivocada podría hacerte perder oportunidades y traerte complicaciones legales. Muchas personas confunden una asociación con una cooperativa, pero la ley las trata de forma muy diferente. Quédate en este video porque te explicaré las diferencias clave entre las entidades sin ánimo de lucro del sector común y las entidades sin ánimo de lucro del sector solidario. ¿Para qué? Para que puedas tomar decisiones informadas y evitar problemas. Comencemos. Antes de entrar en las diferencias, aclaremos brevemente qué es una entidad sin ánimo de lucro. Las ESAL son personas jurídicas, es decir, entidades con vida legal propia, constituidas por la voluntad de una o varias personas que no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros, a diferencia de una sociedad comercial donde sí se persigue el lucro. En otras palabras, no buscan enriquecimiento personal de sus asociados, sino que destinan sus recursos y excedentes al cumplimiento de una finalidad social, comunitaria o de beneficio común. Sus estatutos establecen que no reparten utilidades y usualmente reinvierten cualquier excedente en el objeto social o en reservas para crecer y seguir cumpliendo su misión. Ahora bien, no todas las ESAL funcionan igual. En Colombia la ley las divide en dos grandes sectores con regulaciones distintas. Entidades del sector común, que son las ESAL tradicionales como las fundaciones, las asociaciones, las corporaciones, entre otras, y las entidades del sector solidario, que son las ESAL de la economía solidaria, como las cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales y similares. Veamos cada grupo por separado y luego sus principales diferencias. Entidades sin ánimo de lucro del sector común. Las entidades del régimen común se denominan de esa manera porque comprenden la mayoría de las organizaciones sin fines lucrativos que carecen de una regulación especial y que no encajan dentro del concepto, principios y tipos organizacionales propios de la economía solidaria. Dentro del amplio espectro de entidades sin ánimo de lucro del sector común, las asociaciones, corporaciones y fundaciones son las figuras jurídicas más representativas, cada una con características distintas. La asociación y la corporación jurídicamente no guardan ningún tipo de diferencia, pues son entes que nacen de la unión de dos o más personas, ya sean naturales o jurídicas, para desarrollar un conjunto de actividades lícitas que se retribuirá en beneficio altruista, social, comunitario para sus asociados. Como lo mencioné, pueden desarrollar actividades lícitas, es decir, pueden comercializar, vender bienes y servicios, pero inspirados en un propósito superior que es ayudar al colectivo que representan o al mejoramiento de la calidad de vida de algún segmento de la población vulnerable. No obstante lo anterior, la asociación suele estar más vinculada a la unión de personas con aspectos en común, por ejemplo, ideología, situación socioeconómica, raza, oficio, profesión, como por ejemplo la Asociación de Afrocolombianos o Asociación Médica de Colombia, asociaciones campesinas, etc. En cambio, la corporación suele estar más relacionada con la creación de instituciones vinculadas a algún objeto misional con carácter social, como por ejemplo las corporaciones educativas, las corporaciones ambientales, las corporaciones para el fomento del empleo, etc. Tanto la asociación como la corporación deben constituirse con un término de duración preciso y determinado. Por ejemplo, a 1 año, a 2 años, a 100 años, etc. Lo cual significa que no podrán constituirse a término de duración indefinido. También podrán constituirse con o sin patrimonio determinado, es decir, pueden nacer sin tener un solo peso de patrimonio. Este bloque tiene diferentes variantes, como por ejemplo los grupos asociativos de trabajo, las juntas administradoras de acueducto, las ONG, que en suma son entes sin ánimo de lucro asemejadas en sus formalismos y tratamiento jurídico a una asociación. Por otro lado tenemos la fundación, la cual se distingue por ser una organización sin ánimo de lucro que surge de la destinación de un patrimonio o un conjunto de bienes específicos al cumplimiento de un fin social determinado. A diferencia de las asociaciones y corporaciones, la fundación puede nacer con la voluntad de una sola persona o de la voluntad de varias, pero lo que interesa realmente es el patrimonio. Por eso es que en los estatutos siempre debe colocarse un valor patrimonial determinado, desde un peso en adelante. Las fundaciones deben constituirse con un término de duración indefinido, por lo que podrán durar de manera indeterminada en el tiempo, salvo que la voluntad de los fundadores decida acabarla anticipadamente. Marco legal. Estas entidades del sector común están principalmente regidas por las normas generales de las personas jurídicas sin ánimo de lucro.
Un hito importante fue el decreto 2150 del 95, que simplificó su constitución. Pues antes de 1995, para crear una fundación o asociación, se requería un acto de reconocimiento de personería jurídica otorgada por alguna autoridad gubernamental. Por lo que este decreto suprimió ese trámite de reconocimiento expreso. Así las cosas, hoy en día basta con cumplir los requisitos legales y registrar el acta de constitución, listado de asociados y estatutos en la Cámara de Comercio de tu jurisdicción. Ojo que no todas las entidades sin ánimo de lucro se registran en la Cámara de Comercio, pues se exceptúan aquellas que por orden de una ley especial obtienen reconocimiento jurídico o publicidad ante una autoridad determinada, como por ejemplo los sindicatos ante el Ministerio del Trabajo, las iglesias ante el Ministerio del Interior, las juntas de acción comunal ante las gobernaciones o alcaldías, las corporaciones educativas ante las secretarías de educación. Por cierto, las asociaciones campesinas y agropecuarias pasaron a registrarse en las cámaras de comercio, y así varias según la ley especial que las regule. Constitución y requisitos. Para crear una entidad sin ánimo de lucro del sector común, se debe elaborar un acta de constitución, que es el documento en donde conste que se reunieron en tal lugar, en tal día, y aprobaron no solo la constitución de la entidad, sino que también nombraron los cargos de administración, llámese junta directiva, representantes legales, etc. A esta acta se adjuntan los estatutos, que vienen siendo una especie de reglamento interno de la entidad, cuyo contenido debe cumplir lo establecido en el artículo 40 del decreto 2150 del 95. Es decir, deben aparecer los artículos relacionados con el nombre de la entidad, la duración, el objeto social, el patrimonio, órganos de administración, causales de disolución, etc. Tanto en las fundaciones como en las asociaciones y corporaciones no hay un número máximo de fundadores o constituyentes, pero sí hay un número mínimo. Mientras en las fundaciones pueden arrancar desde mínimo una persona, en la asociación y corporación no pueden arrancar con menos de 2 personas. No olviden adjuntar al acta de constitución y estatutos el listado de asociados, que debe contener el nombre, la identificación y el domicilio de cada uno de los asociados. El domicilio entendido como el municipio donde residen, más no la dirección de la casa. Funcionamiento y características. Las entidades del sector común no reparten excedentes ni ganancias a sus miembros bajo ninguna circunstancia. Toda ganancia se debe reinvertir en el mismo objeto social o destinarse, según los estatutos, a fines altruistas o sociales. Por ejemplo, si una asociación cultural genera excedentes en dinero, ese dinero se queda en la misma asociación para mejorar sus actividades culturales, invertir la habilitación de una mejor sede, pagar nómina de los empleados, etc. Pero no se distribuye entre los asociados. En cuanto a su inspección y vigilancia, las entidades del sector común no tienen una superintendencia específica que las vigile a todas. La vigilancia suele ser un poco difusa. Por regla general, las gobernaciones son las que ejercen esta actividad, pero existen también circunstancias en donde la alcaldía ejerce esta atribución. Eventualmente, dependiendo del objeto social, habrá otra autoridad que ejercerá la inspección, control y vigilancia, como por ejemplo las juntas administradoras de acueducto, susceptibles de ser inspeccionadas por la Superintendencia de Servicios Públicos. Pasemos ahora al sector solidario. Estas entidades también son sin ánimo de lucro, pero se diferencian por su naturaleza cooperativa y solidaria. Según la definición legal, las entidades del sector solidario son organizaciones sin ánimo de lucro constituidas para actividades basadas en la cooperación, la ayuda mutua, la solidaridad y la autogestión de sus asociados. En otras palabras, aquí los beneficiarios primarios suelen ser los mismos miembros de la entidad que se unen para satisfacer necesidades o fines comunes bajo principios solidarios. Por eso, a este sector también se le llama sector cooperativo. ¿Qué entidades pertenecen al sector solidario? Principalmente las cooperativas de todo tipo, llámese cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas agropecuarias, cooperativas de transporte, etc. Las precooperativas, que son organizaciones que se crean como una etapa previa para ser cooperativas formales. Los fondos de empleados, que son asociaciones de trabajadores de una o varias empresas creadas para ofrecer servicios de ahorro y crédito y bienestar a sus miembros. Las asociaciones mutuales, que son entidades de personas que aportan cuotas para obtener servicios mutuales, como por ejemplo seguros o ayudas mutuas. Organismos de segundo y tercer grado del cooperativismo, como federaciones y confederaciones de cooperativas. Las instituciones auxiliares del cooperativismo, incluso figuras como empresas comunitarias y en general otras formas asociativas y solidarias de propiedad que reconoce la ley. Todos estos comparten un ADN, la solidaridad económica. Marco legal.
A diferencia de las fundaciones y asociaciones del sector común que se rigen por normas generales, las entidades del sector solidario tienen leyes especiales. Las principales son la Ley 79 del 88, que es la Ley General de Cooperativas en Colombia, la Ley 454 del 98, que establece el marco conceptual de la economía solidaria y creó entes como la Supersolidaria, y normas complementarias como el Decreto 1481 de 1989 para fondos de empleados, el Decreto 1480 del 89 para asociaciones mutuales, el Decreto 4588 de 2006 para cooperativas de trabajo asociado, entre otras. Estas leyes definen en detalle cómo se crean y cómo funcionan las entidades del sector solidario y afines. Por ejemplo, establecen principios como la adhesión voluntaria, control democrático, participación económica de los asociados, autonomía e independencia, educación cooperativa, etc. También fijan requisitos mínimos de constitución y operación, cosa que no tienen las entidades del sector común, que tienen una regulación más bien sencilla y general. Constitución y requisitos. Para constituir una entidad del sector solidario se requiere también un acta de constitución con estatutos que cumplan los requisitos generales del Decreto 2150 del 95 y que lo abordamos antes para las entidades del sector común. Pero además deben acatar las exigencias propias de su tipo específico. Por ejemplo, las cooperativas por ley necesitan mínimo 3 asociados fundadores. Sí, sorprendentemente la ley permite cooperativas muy pequeñas, desde 3 personas, gracias a la Ley 2069 de 2020, salvo que una norma especial exija más miembros dependiendo del tipo, como por ejemplo las cooperativas de trabajo asociado. Antes las cooperativas requerían mínimo 20 asociados. Los fondos de empleados requieren mínimo 10 trabajadores asociados para crearse y así sucesivamente con cada figura. Otra exigencia del sector solidario es que la duración debe ser indefinida en sus estatutos. No se pueden crear cooperativas temporales que expiran a los pocos años, salvo las precooperativas que tienen 5 años para evolucionar luego a cooperativa. Además, por regla general deben nombrar un revisor fiscal, salvo las excepciones que la misma normativa prevé, como por ejemplo cooperativas muy pequeñas o cuyo nivel de ingreso no alcanzan a cumplir los topes necesarios para obtener la figura del revisor fiscal. Un punto muy importante es que algunas entidades del sector solidario, antes de inscribirse en la Cámara de Comercio, requieren autorizaciones previas del organismo de supervisión, en especial si van a manejar recursos de sus asociados o del público en general en ciertas actividades. Ejemplo, una cooperativa de ahorro y crédito debe obtener autorización de la Superintendencia de Economía Solidaria para ejercer la actividad financiera antes de registrarse plenamente. En términos generales, cuando una entidad solidaria va a captar dineros, hacer actividad financiera, debe tener esa luz verde por parte del organismo de control. Por eso, en la práctica, para constituir, por ejemplo, una cooperativa financiera, primero cumples con la normatividad especial, es decir, obtienes la autorización de la Supersolidaria u organismo competente y luego escribes el acta de constitución en Cámara de Comercio con esa autorización adjunta. Esto también aplicaría, por ejemplo, si una entidad del sector común, como por ejemplo una fundación, se dedica a captar dineros del público. Caso en el cual, pues digamos que no tendría que obtener autorización ante la Supersolidaria, sino ya ante la Superintendencia Financiera por tratarse de actividad financiera. Recuerda también que es importante que los asociados obtengan instrucción en educación solidaria de mínimo 20 horas impartido por una entidad autorizada por el gobierno. Esta certificación debe adjuntarse en los documentos de constitución. Tampoco olvides el listado de asociados con el nombre, identificación y domicilio de cada uno de ellos. Hola, soy Jarvis de nuevo, el agente de inteligencia artificial del Dr. Néstor. Oh my God. A mi jefecito se le olvidó que en el proceso de constitución ante las cámaras de comercio no necesita ir toda la camada de fundadores o asociados. Basta con que se acerque el representante legal y quienes hicieron las veces de presidente y secretario de la reunión según el acta de constitución. Allí pagarán un impuesto de registro de acuerdo al patrimonio que pusieron en los estatutos. No es mucho, pero investigue el valor en la misma Cámara de Comercio. También diligenciarán un formulario y pagarán unos derechos de inscripción junto con la matrícula. Esto aplica tanto para entidades del sector común como para entidades del sector solidario. La constitución también puede hacerse virtual, y en ese caso mis niños deben ingresar a la plataforma virtual de su Cámara de Comercio, elegir la opción aplicable y cargar los documentos en PDF. Los estatutos y el acta de constitución deberán estar autenticados ante notaría para así subirlos a la plataforma. Adiós pues, mijitos. Ahora vamos con la inspección, vigilancia y control. Aquí vemos una gran diferencia. Todas las entidades del sector solidario tienen una supervisión especializada del Estado.
La Superintendencia de la Economía Solidaria o Supersolidaria es la encargada de la inspección, vigilancia y control de la mayoría de estas entidades. Por ejemplo, cualquier cooperativa, fondo de empleados o mutual está bajo la mirada de la Supersolidaria, que exige reportes financieros, puede hacer visitas de inspección, etc. En algunos casos particulares hay doble supervisión. Por ejemplo, las cooperativas de salud también las vigila la Supersalud en lo relacionado con los servicios de salud. Esta supervisión busca garantizar la solvencia, la buena administración y la protección de los aportes de los asociados, dado que muchas de estas entidades manejan ahorro y recursos económicos de sus miembros. En resumen, una entidad del sector solidario no vuela sola, siempre tiene una entidad estatal acompañando y vigilando su actuar. Esto contrasta con las entidades del sector común que, como vimos, no tienen un supervisor único, salvo las excepciones específicas según su actividad. Distribución de excedentes. Estarías concluyendo que, como también son entidades sin ánimo de lucro, bajo ninguna circunstancia pueden repartir utilidades. La respuesta es curiosa. Por definición legal, siguen siendo sin ánimo de lucro, pero las entidades del sector solidario sí puede darse la distribución de excedentes entre los asociados de manera condicionada. ¿Cómo es esto posible? En las cooperativas, por ejemplo, existe el concepto de retorno de acuerdo al artículo 54 de la Ley 79 del 88. Si al final del ejercicio anual de la cooperativa se obtuvo unos excedentes, es decir, unas ganancias, después de apartar para fondos obligatorios, fondos de reserva, fondos sociales, de educación, etcétera, según la ley, puede distribuir el remanente que quede entre sus asociados en proporción al uso de los servicios o al aporte de cada uno. Eso no se considera ánimo de lucro personal, sino una consecuencia del principio de mutualidad, pues los mismos usuarios o miembros se benefician de lo que generaron colectivamente. En cambio, en una fundación o asociación del sector común, esto estaría prohibido. Ningún excedente puede ir al bolsillo de los miembros fundadores. Esto es una diferencia crucial. Las entidades solidarias sí permiten retribuir a los asociados en alguna medida sin que por ello dejen de ser sin ánimo de lucro según la ley, mientras las comunes no reparten nada a sus miembros, pues todo se reinvierte en la causa social. Aspectos tributarios. En Colombia, al momento de su constitución, tanto las entidades sin ánimo de lucro de SAL del sector común como las del sector solidario son por defecto sujetos al régimen ordinario del impuesto de renta, lo que implica que sus utilidades están gravadas con la tarifa general aplicable a las personas jurídicas. En ese sentido, el acceso al régimen tributario especial es un proceso opcional y no automático que requiere una solicitud formal ante la DIAN, conocida como calificación o readmisión para algunas entidades solidarias, una vez la entidad ha sido legalmente constituida. Para calificar, las ESAL deben demostrar un objeto social de interés general a través de actividades meritorias, prohibir estrictamente la distribución directa o indirecta de excedentes y comprometerse a reinvertir la totalidad de sus excedentes netos en su misión social para beneficiarse de una tarifa del 0% en el impuesto sobre la renta. El incumplimiento de estos rigurosos requisitos o la falta de actualización anual resultará en la exclusión del régimen especial de tributación y el retorno al régimen ordinario, con periodos de espera para el reingreso que son más prolongados para las entidades del sector solidario. Como conclusión, quiero dejar la siguiente reflexión. Durante mis casi 15 años como abogado de una cámara de comercio y como secretario jurídico, atendiendo entidades sin ánimo de lucro de distintos tipos y objeto, pude darme cuenta que son tan proclives a los conflictos internos como las sociedades comerciales y que sus actas tienen un alto porcentaje de devoluciones por parte de las cámaras de comercio. Y eso lo abordo en este video, que les recomiendo ver, por lo que es bueno contar con el asesoramiento de un experto, ya que normalmente las firmas de abogados no tienen un paquete específico de servicios como sí lo tiene mi firma. Si tienes dudas sobre qué tipo de entidad te conviene o necesitas apoyo para constituir legalmente tu fundación, asociación, cooperativa o cualquier ESAL, no dudes en contactarnos. Contamos con experiencia profesional en el sector corporativo y solidario y te guiaremos en todo el proceso, desde la redacción de los estatutos que cumplen los requisitos legales hasta la inscripción de los registros y el cumplimiento de normas específicas. Queremos que tu proyecto social nazca con buen pie y se mantenga dentro del marco legal para que tú puedas dedicarte a cumplir su misión sin sorpresas desagradables. Gracias por acompañarme en este video. Espero que ahora tengas más claro el panorama entre el sector común y el sector solidario. Si te gustó esta información y la encontraste útil, te invito a darle like al video y suscribirte para más contenido jurídico y de emprendimiento social. Hasta la próxima.